El presente ejercicio en su enunciado nos dice lo siguiente: hallar la resultante del conjunto de vectores mostrados en la figura adjunta si los puntos M y N trisecan a CD, es decir, al lado CD, y además nos dicen que el módulo de AB es igual a 18 unidades y el módulo del vector AD es igual a 36 unidades. Muy bien, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Primero voy a copiar al sistema de vectores tal y como está para comenzar a desarrollar. Observe entonces. Voy a trasladar este sistema de vectores entonces a este punto de acá. El objetivo es trabajar nada más con los vectores respectivos. Observe entonces. Primero, antes que nada, voy a asignarle los valores respectivos. En este caso nos dicen que el tamaño del módulo del vector AB viene a ser 18 unidades. Entonces eso es lo que voy a poner a continuación. 18 unidades. Y además nos dicen que el vector AD es igual a 36 unidades. Muy bien, como ven ustedes he trasladado este sistema de vectores. Lo que voy a comenzar es a desarrollar a partir de este vector para no confundirnos con el vector inicial. Primero lo que voy a hacer es asignarle cada uno de los valores respectivos. Es decir, a este vector de color amarillo que están observando que va hacia arriba, lo voy a considerar el vector A, esto vendrá a ser el vector B y finalmente tenemos al vector C. Observe lo siguiente. Yo tengo el vector A y el vector B que ya forman 90 grados. Es un ángulo que subtienden ellos dos. Además aquí también hay un ángulo de 90 grados. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a descomponer al vector C en sus componentes del eje X y del eje Y. Es decir, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a proyectar primero al eje horizontal. Fíjese, de esta forma. Y ahí estaría una de las componentes del vector C. Como a este vector lo hemos llamado el vector C, entonces la componente horizontal vendría a ser el vector C, pero en el eje X, de esta manera. Faltaría la otra componente que vendría a ser del eje vertical. Es decir, una de las componentes que vendría a ser en el eje vertical para el vector C, vendría a ser este vector de acá, en el eje vertical. Que dicho sea de paso, lo voy a trasladar a este lado de acá, y vendría a ser lo mismo. Y a este vector de acá le llamaremos el vector C, pero en el eje vertical Y. Observe que la suma del vector c de x más c de y nos está dando el vector c. Lo que he hecho es descomponer a este vector c con respecto al vector c de x y el vector c de y. A continuación lo que vamos a hallar es la resultante de todos estos vectores. Como vemos nosotros que aquí hay un eje horizontal y un eje vertical, y nos damos cuenta claramente de que los vectores se han descompuesto tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, entonces la resultante lo puedo escribir de esta forma. Es decir, la resultante sería igual a la resultante en el eje horizontal X más la resultante en el eje horizontal Y. Por el momento esta expresión la voy a llamar ecuación número 1. Lo que voy a hacer a continuación es hallar la resultante en el eje X y también la resultante en el eje y luego retornar nuevamente a la ecuación 1 para poder solucionar la resultante total. Empezamos primero con la resultante en el eje X, es decir, en el eje horizontal. Tenemos acá, primero en el eje horizontal tenemos al vector B, tenemos al vector c de x y en el eje horizontal ya no tenemos otro vector más. Ahora lo hacemos en el otro eje. La resultante en el eje y, esto será igual. Fíjense que en el eje y tenemos el vector a que va hacia arriba, es positivo, y hay que sumarle al vector que va hacia abajo. Y hay que sumarle al vector que va hacia abajo, que viene a ser el vector c de y. Por el momento lo dejamos tal y como está. Luego ya iremos reemplazando las características que tienen cada uno de los vectores. Entonces, estas dos expresiones voy a hacer que regrese a la ecuación número 1. Aquí lo que vamos a hallar es a cuánto es equivalente el c de x. Vemos acá entonces el c de x es el que está yendo en el eje horizontal, que viene a ser el mismo tamaño del vector b, pero en módulo vendría a ser el tamaño del vector AD. Pero el vector AD vale 36 unidades. Como está yendo hacia la derecha en ambos casos, entonces consideramos que c de y debe ser igual a 36 unidades. Lo voy a dejar unidades, pero sí le voy a escribir el vector unitario y. Ahora observamos el vector c de y. El vector c de y vemos que es igual, fíjense, y además nos dice que los puntos M y N trisecan, significa que lo van a dividir en tres partes iguales a este lado de acá. Eso quiere decir, si todo vale, en este caso 18, cada partecita vale 6 unidades, ya que 6 por 3 nos debe dar toda la longitud completa y eso viene a ser 18.
Entonces C de Y vale simplemente 6 unidades, pero no olvide que este está dirigido hacia abajo. Entonces le corresponde el vector unitario menos J. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es regresar a la ecuación 1 con esas condiciones. Y la ecuación 1 quedaría de esta forma. La resultante va a ser igual. Observe, R de X, pero R de X es el vector B más el vector C de X. Por el momento lo voy a dejar separado. Y más el vector R de Y. Pero R de Y tiene que ser el vector A más el vector C de Y. Ahora lo que voy a hacer a continuación es simplemente reemplazar. Observe, la resultante vendría a ser igual. Tenemos aquí B, pero el vector B es toda esta longitud, que viene a ser la longitud AD y vale 36 unidades. 36 unidades. Lo voy a colocar esta vez sí las unidades, pero está yendo hacia la derecha y corresponde al vector unitario Y. Positivo, obviamente. Más el otro vector que vendría a ser el vector C de X. El vector C de X es el mismo valor que tiene el vector B, es decir, igual 36 unidades. También está yendo a la derecha, entonces esto sería igual al vector unitario Y. Más ahora el otro vector. El otro vector es el vector A. Ese vector A está yendo hacia arriba y vale toda esta longitud que en módulo viene a ser igual al módulo de AB. Es decir, vendría a ser 18 unidades, pero el vector unitario corresponde a J. Y más el último término que es C de Y, que vale 6 unidades, pero en la dirección menos J. Ok, comenzamos a reunir todos estos términos, entonces aquí veríamos de que la resultante vendrá a ser igual 36 más 36, esto viene a ser igual a 72 unidades, pero en la dirección del vector unitario Y, más 18, este negativo sale, sería más por menos, sería menos 6, y 18 menos 6, y eso viene a ser igual a 12 unidades, pero en la dirección del vector unitario J, ya positivo en este caso. Y bien, como en este caso nos piden la resultante nada más, entonces la expresión quedaría resuelto hasta este punto de acá. Ahora, si ustedes gustan, pueden hallar su módulo. Simplemente se saca valor absoluto, se eleva al cuadrado a ambos términos y luego al final le sacan raíz cuadrada para obtener el módulo de la resultante. Esto sería entonces la respuesta para este ejercicio.